Me vas a contar desde cero qué pasó hoy y estos días respecto a Sibila, que parecía Sí, que... pasaron un montón de cosas desde el martes antes de turismo, que estuve acá. ¿Se acuerdan? El jueves fue mi cumpleaños, el jueves presentaron el plan de seguridad y la reforma del Código del Proceso Penal, dos cosas que veníamos hablando que se iban a presentar, y pasaron un montón de cosas. Pero ese jueves todo comenzó, quizás vamos a hacer un poco, ir para atrás, porque lo que pasó hoy, que fue el anuncio del gobierno del plan de situación de calle, viene con una previa que sucedió... Calle a Sibila. Sí. Que sucedió Picante, el jueves antes. picante. No, bueno. Después te quejas. Que te mandan mensajes ahí, pero o sea, no perdés nada en contra oportunidad. de Gonzalo Sibila, pero, o sea, hablando con varios actores políticos, sabías que el nombre de Sibila estaba tambaleando, ¿no? Sí, estaba tan mal. El jueves antes de turismo, en Busca de Sale publicaba una noticia que hablaba de que había cierta disconformidad en el MPP, en dirigentes del MPP, e incluso en el Poder Ejecutivo, en la Intendencia de Montevideo, con la gestión que estaba teniendo Sibila. Recordemos que es el ministro de Desarrollo Social, que entre otras cosas es el ministerio, la cartera que gestiona la problemática de la situación de calle, que desde hace un montón de años viene aumentando y se estaba acercando también el invierno y no se había anunciado qué era lo que se iba a hacer. Yo había estado preguntando en los últimos meses, semanas, qué era lo que se iba a hacer en este invierno, porque siempre es verdad que era en invierno que es como que aparece la situación de calle como un problema, porque el resto del año, si bien a veces se levantan los campamentos, siempre el problema venía con el frío y con las muertes, obviamente, que era lo que más impacta. Y un invierno muy complicado el pasado en términos de muertes para Gonzalo Sibila, ¿no? También porque fue uno de los inviernos más fríos en muchos años, ¿no? Pero creo que hubo, si no me falla... Hubo 2 semanas horribles. Para mí el resto del invierno no fue frío, pero no vivo en la calle, claramente. Claro, pero en esas 2 semanas creo que murieron como 11 personas, ¿no? O sea, fue durísimo. Todos los inviernos sucede que mueren personas, lamentablemente. Y obviamente no es un problema que lo resuelva una persona, un ministro. Pero sí se estaba, personalizando en, qué va a hacer el Ministerio de Desarrollo Social o qué está haciendo con las personas en situación de calle, porque desde que asumió el gobierno hace más de un año no se había hecho ningún anuncio de, este es nuestro plan para personas en situación de calle o estas son las medidas que vamos a aplicar. Es verdad que no se había dicho que se iba a presentar un plan tan grande como como lo que se presentó hoy. Del plan de seguridad sí todos conocíamos que iba a haber un plan de seguridad en algún momento, pero no para la situación de calle. O sea, el plan de seguridad vienen prometiéndolo hace un año. Claro. Este plan medio que sale como una respuesta a esta interna y, a ver, interna y también externa, ¿no? Porque sale Michelini. Bueno, eso iba por ese lado. Sí. En realidad empezó primero como esa nota en búsqueda que era informada en base a fuentes del Poder Ejecutivo, y después empezaron a salir públicamente algunos dirigentes políticos, como Rafael Michelini, por ejemplo, que tenemos el tuit para compartir, que él hizo una publicación donde decía: sigue la gente durmiendo en la calle, es que yo solo lo veo, hiere mi sensibilidad como uruguayo frente a amplista y hombres de izquierda. Sé que el gobierno está sensibilizado con ello y el presidente Orsi más. Sé que hay planes, pero hay que actuar ahora. Esto decía públicamente el lunes, unos días después de esta conferencia de prensa. También... El senador suplente. Sí, que va a ingresar en 2027. El año que viene va a ingresar al Senado. Eso dice él. Dicen que hay un acuerdo firmado. Y también salió, además de Michelini, Julieta Sierra, diputada del Movimiento de Participación Popular, del MPP. Estuvo aquí en este programa. Es verdad que estuvo aquí en este programa. Sí. Bueno, ella que muchas veces sale a cuestionar también al gobierno cuando lo tiene que hacer o cuando considera que lo tiene que hacer, salió en varios lugares, pero en el informativo Sarandí el miércoles pasado, en turismo, dijo que la gente en situación de calle es el punto más débil del gobierno. Tenemos para escuchar lo que ella estaba diciendo en Radio Sarandí, en Informativo Sarandí. El punto más débil que tiene el gobierno en este momento es la gente en situación de calle. Y eso no tengo ningún problema en decirlo. Creo que ahí hay una falta bastante grande. Creo que, por supuesto, no es algo que arranque de un día para otro. Fueron años y años. Y tampoco entró en una riña política a decir, no, porque con el gobierno pasado incrementaron. Es algo que viene de muchos años.
Y tiene, por supuesto, muchas causas. Cuando uno lee los diagnósticos, la mayoría de la gente que está en situación de calle son personas que estaban privadas de libertad y que no encontraron oportunidad, personas que reincidieron. Hay una cuestión con las adicciones también. Hay muchos factores que determinan. Entonces, creo que se necesitan respuestas rápidas y urgentes para la gente que está ahora en situación de calle. Para mí ese es el punto. ¿Alguna vez escucharon hablar de las columnas del MLN? Sí, claro. Sí. Bueno, porque Pacha Sánchez salió a respaldar abiertamente Sí, a decir que hay una operación política contra Sibila. al ministro. Y uno que estuvo averiguando de dónde venían esas operaciones políticas, te dicen de Tristán Arbaja y Ejido, que es en donde queda la sede del MPP y bueno. Tristán Arbaja y Ejido no se cruzan, Eh, así que es imposible que Tristán Arbaja y Ejido. eso suceda. O sea que en realidad lo que estás diciendo es que eran operaciones imaginarias. En el cruce Tal cual. imaginario entre Tristán Arbaja y Ejido. Tristán Arbaja y- Ejido y Colonia, donde queda la sede central del MPP. Ahí va, te mezclaste la sede del MLN con la sede del MPP. Tal cual. Tristán Arbaja queda Molina. Justito Y- te lo confundiste. Sí, bueno, es que sí, bueno, en fin, porque lo que se decía por abajo Sí. es que desde MPP Torre Ejecutiva bancaba a Sibila, MPP sede central no estaba bancando a Sibila. Por eso también un Sí. poco creo que se explica, a mi entender, con la información que yo tengo, esta salida de Sierra por una parte y de Sánchez por otra parte, Sí. ¿no? Que pertenecen ambos, no solamente al MPP, sino al MLN. No es la primera vez que sucede que hablamos en esta mesa de diferencias en la interna del MPP con respecto a algunos temas. Con lo de las empresas públicas también, hace poco tiempo hubo también críticas y también el Poder Ejecutivo Casciani, tuvo que Sánchez, salir a por ejemplo, respaldar. Sí, están habiendo ahí como no sé si Columnas, algunos mi temas hermano, de columnas. comunicación. Esto Pero bueno, para caro, quiero que lo sepan. el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, salió el fin de semana, como decías, en El País, a decir que había una operación política contra Sibila, que era algo que se estaba instalando desde la interna, y bueno, pidió que que los compañeros, digamos, del Frente Amplio no salieran a hacer este tipo de declaraciones. Cuestionó las fuentes que se utilizaron en la nota, pero más allá de eso, después públicamente se fueron con distintas voces respaldando esa versión de que bueno, había cierto malestar. También habló en Radio Uruguay y tenemos, si quieren escuchar lo que decía Alejandro Sánchez. La radio oficial. Es de todo el gobierno Para nacional. fotos de dopamina. El problema del transporte o el problema del trabajo no es un problema solo del Ministerio de Trabajo, es un problema del conjunto del gobierno. Entonces, cuando las cosas salen mal en una cartera o cuando se están requiriendo mayores resultados, está muy bien la sana crítica. Ahora otra cosa es cuando empiezan operaciones políticas del estilo señor Fuentes o de la señora Fuentes. ¿no? Señor Casi, Fuentes. realmente decimos señor Fuentes, pero la señora Fuentes. ¿no? Mira, Y hay una bueno. serie de artículos que han salido sobre un supuesto malestar del MPP con Sibila. Está muy igual. Un supuesto malestar de la dirigencia del Frente Amplio con respecto a Gonzalo Sibila. Y yo lo que salí es a cortar eso. Pero Porque a mí- identificás a alguien atrás de El eso, señor Fuentes. a esa señora Fuentes. Y no sé Pero quién es bueno, el señor no, Fuentes. vos conocés a No, está a bien, está posibles bien. fuentes, a esas Uno- posibles señoras. Todos tenemos a lo largo de la política, sabemos muchas veces cómo funciona esto, ¿no? Entonces empezamos a hacer señores Fuentes para empezar a instalar la idea de que hay una persona, un compañero, una política que no funciona y entonces por abajo de la mesa te voy talando. Que eso no quiere decir que no opines públicamente sobre la gestión de un compañero o le propongas cosas, porque acá estamos todos comprometidos, porque no es fácil. La idea de decir, che, la situación de calle, este es un problema. Lo escuché el otro día en un tuit que puso que Michelini, por ejemplo, puso un tuit que leería su sensibilidad. ¿Y qué propuesta hizo Michelini? Es un dirigente político. Integra el secretariado del Frente Amplio. ¿Qué propuesta hizo su sector? Porque decir que me hiere la sensibilidad de izquierda está precioso. Consulta, ¿esto es antes o después de la declaración de Julieta Sierra? Esto Esto que dice Sánchez, porque habla de... habla de Michelini, fue después de lo de Julieta Sierra. Fue después... Y bueno, pero ahí tenía una diputada de su Sí. sector hablando, ¿no? O sea, es Además que En la fueron entrevista él hace referencia igual también a lo que decía Julieta. Sí. Ahí va, pero fueron las únicas, por lo menos que yo escuché, dos declaraciones públicas, por lo menos,
de dirigentes Sí. del Frente Amplio, bueno, cuestionando un poco, ¿no? Es que el malestar más allá de los dirigentes políticos se extiende al resto de la sociedad y también a la militancia. Por algo, a partir de que se conocieran estas declaraciones, este malestar, esta desconformidad, y a que efectivamente hasta ahora no se había presentado un plan para la situación de calle, siendo que estamos en otoño del segundo año de gobierno, siendo que el año pasado es verdad que hubo lo de la alerta roja, no sé si se acuerdan, que bueno, Sí, que el cuando SINAE había básicamente, no digo que intervino, pero empezó a coordinar fuertemente Sí, la, que igual el operativo. la alerta roja se había extendido por más de que no hubiera frío, era algo raro, era una situación rara que permitía o habilitaba a llevarse convulsivamente a la gente de la calle, cuando en realidad había días que había 20 y pico de grados. Un estado de excepción. Claro, era un poco... Un estadito de excepcioncito. Nadie lo había cuestionado tampoco desde la oposición, porque la oposición mismo también, ellos estaban a favor de la internación compulsiva, entonces en realidad como que se instaló y la idea, o lo que parecía en ese momento era, bueno, capaz esta es lo que va a suceder de ahora en más. Y bueno, hasta que a partir de todo esto que sucedió en estos días y con eso que se fueron sumando como distintas voces que salieron a hablar y a cuestionar que no había un plan, que es algo urgente, porque es verdad, la situación de calle, las personas en situación de calle están ahora en situación de calle y van a estar otras más en situación de calle y las respuestas no se precisan dentro de 2 años, se precisan ahora. Porque ya el gobierno cuando asumió ya sabía que estaba esa problemática y es verdad que el plan, la Estrategia Nacional de Situación de Calle llegó hoy en una conferencia de prensa que se dio en Torre Ejecutiva, que la protagonizó el presidente Yamandu Orsi con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, que ahí fue la primera, digamos, aparición pública, también de respaldo público en una conferencia en Torre Ejecutiva, sí, donde, hicieron los anuncios de esta Estrategia Nacional de Situación de Calle, que se sabía que se iba a presentar después de turismo, eso se había conocido hace unos pocos días, donde, el eslogan, digamos, de esa presentación, que también está plasmado en el documento que está en la página de Presidencia, es «La calle no es un lugar para vivir». Creo que lo dijiste mal. Es la calle no. La calle no. La calle no es un lugar para vivir. Ah, era un chiste. Perfecto. Seguimos adelante. No, No, yo no, no no. sé, ¿eh? Vamos No a es verlo. no es un chiste. El que eslogan la calle no es del un lugar para documento, el eslogan del documento oficial que está publicado en la página de Presidencia dice «La calle no es un lugar para vivir». Y ahí en ese documento Y si es un chiste malo de Martín Les e Ileana da Silva. nadie no se puede haber dado cuenta de ese juego de palabras, ese guiño. No sé, creo yo. Los vamos a entrevistar acá y les vamos a preguntar. ¿Pueden acercármelo un Ahí. poquito más? La calle no es un lugar para vivir. Sí, yo creo que Nah, yo creo que es una casualidad, ¿eh? ¿Sí? Yo siempre tiendo a la visión menos... la calle, la palabra canónica la de y las calle cosas. están demasiado pegadas. Demasiado juntos. Y la calle no. Bueno, pero ¿cómo querés que lo pongas? La calle no es un lugar para vivir, está bien el eslogan además. El eslogan, estamos en Y- los 80. Que aparte, debo decir, uno que es, entre otras cosas, didiseñador gráfico. Podía ser «En la calle no se puede vivir», podía Sí. ser... Con la calle no se puede vivir. Con la calle no se puede vivir, claro. La calle te mintió, como usaba el Frente Amplio. No, hay una realidad que me extraña la sobreabundancia de color azul y blanco. Porque siguen utilizando la paleta de colores De la bandera. falta el amarillo. Sí, mirá, Digo, ¿ves? sí. O ¿Ves? sea, Ahí, en la aparece el amarillo. me mató el Acá zócalo. tenemos un ejemplar de la bandera de Uruguay que le vamos a mostrar a la gente. Si no lo vio. ¿Cómo es? Hay amarillo. Pero el logotipo superior del Ministerio de Desarrollo Social es el que hizo Bartol, que en su momento fue criticado por muchos dirigentes y estetistas, si se dice así. Igual no es exactamente el mismo. Hubo un pequeño cambio a cuando entró Puede ser, cuando pero cambió el eso- gobierno con el orden de los, Claro, pero ese de los es el- cuadros del escudo. ¿En serio vamos a entrar en el diseño? No, es que No, se pero es metió relevante. solito, ¿eh? Se metió solito. Es relevante. Vamos a hablar La continuidad, es la continuidad de este gobierno. Tal cual, pero de hecho la- también Presidencia de la República, que yo llegué a tuitearlo y no entendieron que era un chiste, porque ya en Twitter no entran los chistes, llegó a poner el logo de Presidencia era celeste Partido Nacional. Yo voy a chequear ya. Estetista, sí. Voy a chequear si sigue, pero Presidencia. A ver. Si no, no, pones- lo cambiaron. Por lo tu cambiaron. tweet. Gracias a vos fue.
Lo cambiaron. ¿vieron mi Está tweet? Marcos. Seguro que vieron mi tweet. Voy a mandar una captura. Seguí, Macarena, con lo que Bueno. son datos y no opinión. Voy a seguir Y los con datos anuncios, porque de yo los anuncios. creo que al igual que Marcos, No vi sé. muy poquito porque estuve un día de locos y me voy a enterar al aire de qué fue lo que Bueno. anunció el ministro Gonzalo Civil. Hicieron eso, Orsi y Civila, una conferencia de prensa donde presentaron algunas de las 42 medidas que incluye este plan de situación de calle. Por ejemplo, una de las cosas que se propone es ampliar la cobertura a todo el país, que ahora no existe en todo el país. O sea, hay personas en situación de calle en muchos departamentos. Ampliar la cobertura de refugios. De refugios. Sí, después también un cambio para mí trascendental como en esta mirada de la problemática de la situación de calle es que el plan invierno va a dejar de ser el plan invierno y va a ser como un plan 365 días del año para que no sea únicamente en los días de frío, y el objetivo es que esta atención que reciban las personas en situación de calle no dependa del clima, sino que sea una cuestión permanente. Más que un plan invierno, un plan de las 4 estaciones. Sí, un plan permanente. Un plan permanente como una problemática que es permanente, que no es que aparece en invierno la problemática. El año pasado, cuando se discutía acerca de este tema, era justamente uno de los temas que aparecía, ¿no? Que incluso hasta las personas que estaban en situación de calle o que eran usuarios de refugios, digamos, momentáneamente, o que se los llevaba, decían, bueno, está, pero también es algo que excede al invierno. Obviamente, en invierno el Estado garantiza el derecho principal, que es el derecho a la vida, de que la gente no se muera, básicamente, en la calle, pero que no había una cuestión integral. Y supongo que esta Por eso denuncia que ahora intenta... la calle no es un lugar para hacer- vivir en general, no solamente en invierno. Exactamente. Sí, tenemos para escuchar primero, si quieren, ya que no escucharon nada, vamos a escuchar lo que dijo Orsi en la conferencia de prensa, o parte de lo que dijo Orsi, obviamente. Me encanta. ¿De dónde salen estos ciudadanos, estas personas que están en calle? El cuello, ¿Cuál es por el favor. origen? Y bueno, evidentemente el haber sido privado de libertad es una condición. El 60 y pico % de los que están en situación de calle pasaron por el Instituto Nacional de Rehabilitación o por el INISA. Hay un problema de adicciones que es serio, lo reconocemos y creo que la sociedad lo entiende y sabe que es así. Hay situaciones de la presión del narcotráfico en algunos barrios, que hace que muchas personas tengan que irse. ¿Y dónde van? Hay situaciones puntuales de gente con problemas con la ley o problemas de cautelares que tienen algunas personas y terminan en calle. La situación es variada. Incluso hay que reconocer que los que están viviendo en calle hoy no son todos iguales. ¡Epa! Hay que reconocer que sí, todos que es iguales. cierto que hay una preponderancia de problemas de salud, fundamentalmente salud mental. Es muy, muy alto el índice de personas con problemas de salud mental, aunque no son todos iguales y no es todo lo mismo. Pero basta, loco. Ya sé Hay no que vas a reconocer venir, que esto pero es un tampoco para problema tanto. de seguridad, sin duda. Es un problema de salud. Es un problema también de vivienda. Es un problema social. ¿Puedes ponerle pausa Y un que, segundo? como ustedes saben... ¿El cuello? Porque quiero dar... no, sí. Ah. Sobre el cuello están diciendo cosas en el chat. Porque quiero retomar eso ahora, pero... Censo 2020... Tengo datos. Sí, que es uno de los que te había pasado que a ver, Sí. objetivamente, Censo 2020, principal razón por la cual la gente termina en calle, 50% razones de convivencia. Obviamente que ya vienen de contextos relativamente críticos o críticos, pero no es cierto que, o sea, capaz que algunos vuelven porque salen de la cárcel y no tienen a otro lugar al cual ir, pero Muchos. o sea, Sí, y no, salen y problema- una noche en el 2020 a medir por qué hay gente en calle. La mitad les dicen, yo llegué acá por razones de convivencia, o sea, que convivencia quiere decir, me quedé sin un De lugar en donde vínculos. vivir. O de vínculos. Eso quiere decir que el problema de calle, o sea, en su origen, en general tiene que ver con un problema, a mi entender, de vivienda, que después termina vinculándose también, o previamente, con el consumo de drogas, con problemas de salud Claro, mental. también puede ser desafiliación de la familia. Eso. O sea, decir, bueno, me echaron porque estaba Cuando salís de la cárcel con pasa. severos Pero también está problemas medido de drogas droga o y- salí de la cárcel. Drogas No. aparece como segundo, bastante abajo de vínculos.
Bueno, hay que ver. Esto censo 2020 y no se vuelve a medir en 2023. Lo que sí apareció es mi captura de pantalla de lo que fue el logo de presidencia una semana y que solamente yo lo registré. ¿Qué es esto, loco? La camiseta de Uruguay, atrás. Bueno, sí, está bueno. Gracias. Qué gran trabajo de investigación. Yo tenía unos datos que están en el documento que se presentó, y porque hoy se presentó un documento no tan largo como el plan de seguridad, bastante más corto, de pocas páginas, hablando un poco de esto de quiénes son las personas en situación de calle. El gobierno presentó, o digamos, lo que plantea es que las cifras no son tan serias, digamos, como deberían ser, pero sí plantea algunos datos que, por ejemplo, en 2016 eran 1.393 las personas que estaban a la intemperie en centros de estadía transitoria, o sea, en refugios, fueron aumentando hasta que en 2023 fueron 2.758. Pero más allá de esa información que lo plantean como acotada por los estudios, lo que sí plantean es que en 2024 fueron 11.261 las personas a nivel nacional que hicieron uso de dispositivos de alojamiento de la Dirección de Protección Social del MIDES. Y en 2025 eso subió un 20,7% más, que es un aumento de un... Te estamos reescuchando, No me están Maca. escuchando nada, cosas muy importantes que estoy diciendo. Porque te dando pila de números. Era para el próximo plano, no era para que lo tomaran mientras hablaba Maca, pobre. No. Sí, No qué aprendió. bueno. Estoy diciendo que... Qué buenos números, ¿eh? No los escuchaste, los voy a repetir para vos que no los escuchaste. En 2025 aumentó un Yo lo estaba 20% el uso de dispositivos de alojamiento de la Dirección de Protección Social del MIDES y pasó de 11.200 a 13.597 personas. 2025 aumentó un 25%. 20%. Un 20%. El uso los de dispositivos. Y dispositivos, son 13.000. refus o centros Sí, diurnos. Bien. estamos hablando de casi 14.000 personas, muchos más de los 3.000 que están puestos como situación de calle. Habría Porque que también comparar hablan... quizá eso con la cantidad de personas presas, ¿no? O sea, yo creo que después, sobre todo con la aplicación del Código del Proceso Penal, que explotó, digamos, viene creciendo hace años, cómo eso puede tener mucho que ver, ¿no? Más allá de que quizá no se puede hacer una relación directa, creo que son dos fenómenos que claramente pasaron al mismo tiempo casi, ¿no? La explosión de la gente en situación de calle y la explosión de la gente privada de libertad. Lo que no explotó es la bomba atómica, hoy además. Bueno. Sí, aumentando. Y obviamente, eso es lo que hablábamos, muchas veces pasa que los privados de libertad, cuando entran a la cárcel, las familias se hacen a un lado también, porque pueden haber incluso cometido delitos que los vinculen. Claro. Y también ahí pierden lazos familiares. Hay algunos que no los visita nadie, que están en la cárcel presos y que nadie los va a visitar. Y ese tipo de situaciones, obviamente, cuando salen, quedan un poco desamparados. Y bueno, eso es parte de alguna de las medidas que se anunciaban ahora. Que tenía que ver con, hacer un seguimiento de las personas que salen del sistema penitenciario, porque el plan que se presentó hoy tiene como algunas medidas que ya se están aplicando, otras que son a largo plazo, a mediano plazo, y otras que en realidad es como una sistematización de medidas, quizás, más allá de las cosas nuevas que se hayan anunciado. Por ejemplo, hablábamos de ampliar la cobertura a todo el país. Después del plan invierno iba a ser para todo el año. Después se anunció también el lanzamiento de una plataforma digital con inteligencia artificial para reportar situaciones vinculadas a personas en situación de calle y seguimiento de resolución de casos. ¿Y eso Bueno. qué es? ¿Un bot que te va a responder? Tenemos a Sibila explicando A un ver. poco, dando algún detalle, Pará. pero no está muy desarrollado la idea. Antes de que pongan eso, a mí algo que siempre me llamó la atención es el MIDES comunicando, el MIDES de todos los gobiernos comunicando, si ves a alguien en situación de calle, llama. Y es tipo, pero flaco, ¿querés que te llame todos los días? Pero vamos a ver qué dice Sibila. O sea, que no es culpa de Sibila, ¿no? Es tipo... De siempre. Me tengo un En refugio primer en la lugar, esquina. les queremos comunicar que vamos a trabajar muy fuerte para que el concepto del plan invierno, que es un concepto que se ha instalado en el Uruguay como la respuesta a la situación de calle, dé paso al de un plan 365, un plan anual, un plan que queremos anunciar los meses de diciembre de cada año para el año siguiente, con una planificación adecuada, que obviamente va a tener en cuenta también las particularidades de cada uno de los momentos del año, pero que dé cuenta de una necesidad permanente que tiene el país y que no es solamente del invierno. Bueno, eso Esta es un una poco de lo que decisión veníamos que hablando. queremos también Hay comunicar. otro... Vamos a estar lanzando en menos de un mes una aplicación
una aplicación que va a estar disponible para la ciudadanía para poder informar también a través de la aplicación la presencia de personas en situación de calle, poder reportar allí mismo la resolución de los casos que sean informados, poder conectar con otros actores de la comunidad que dan respuesta, porque el Estado da respuesta, pero también dan respuesta otros actores sociales con los que trabajamos a diario y nos ayudan a todos los uruguayos a dar respuesta a estos problemas. Entonces, esa aplicación también es parte de lo que hoy estamos anunciando. Estamos tomando también una decisión muy importante y estructural para el sistema vinculado a la atención a personas en situación de calle. Este es un tema que en algún momento se desviviendalizó, como dicen técnicamente, es decir, dejó de ser un tema de vivienda en la discusión pública, pasó a ser un tema vinculado a otros asuntos porque realmente es un tema más complejo que el tema de la vivienda, pero contiene el componente de la vivienda. Hemos estado conversando mucho con la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, que con mucho esfuerzo y mucho trabajo también de su equipo ha puesto a disposición los recursos del Ministerio de Vivienda para trabajar muy fuerte en este plan, y nosotros con esos recursos del Ministerio de Vivienda, con otros recursos también en colaboración con actores privados, porque vamos a trabajar con todo el mundo, estamos anunciando hoy que trabajamos para reconvertir plazas de contingencia, de respuesta de refugio, en viviendas con acompañamiento social. Y ese cambio va a abarcar a más de 3.000 personas antes del año 2028. Es un esfuerzo 2028, que va a hacer igual, el ¿no? Estado 2026 estamos. Antes del túnel. Un año antes del túnel, sí. Y 3.000, Falta un montón. 3.000 personas. 3.000 personas. Es un montón, es verdad. Sí. Pero falta... Pero bien. No, bien. Pero falta para ese momento. Sí. Las personas en situación de calle no pueden... Bueno, pero deberían seguir viviendo en la calle. compró tiempo como ministro. Sí. ¿No? Y hay una realidad No, hay una pregunta. Se autorizó 2 bastante años. clara, que es que estábamos hablándolo con Botinelli hace un rato. 2 cosas. La primera, gente en situación, o sea, cada censo de gente en situación Sí. de calle te da cada vez más gente en situación Sí. de calle. Baje o no la pobreza en general. Incluso en los últimos años de gobierno frente amplista bajaba la pobreza y había más gente en situación de calle. Y en segundo lugar, relacionado a lo que comentabas más al principio de la polémica generada a la interna frente amplista, también algo que conversábamos con Botinelli es que genera esa rispidez porque el frente amplista capaz que no le molesta tanto que te pases un punto en el déficit fiscal, pero si no podés resolver lo social más tangible de que salís y cada vez, sobre todo, obviamente esto estamos hablando de zonas relativamente céntricas de Montevideo, Canelones, pero en zonas concentradas de la metrópolis hay cada vez más gente en calle, en un gobierno de izquierda o Está de fallando. izquierda, es algo que el votante frente amplista le cuesta mucho perdonar, ¿no? Sí. Sí, sin dudas. Y bueno, lo que plantea un poco es esta de la dificultad de acceder a la vivienda. Yo hace pocas semanas escribí una nota en búsqueda vinculado con esto de la vivienda de un grupo de privados de libertad y de liberados, de un grupo de mujeres trans, de personas en situación de calle que están creando unas cooperativas de vivienda para poder acceder, digamos, a un préstamo y poder armar una cooperativa como para poder solucionar el problema del acceso que tienen. Y bueno, estaban con dificultades para acceder a lo que se requiere, porque demora 7 años el trámite para más o menos para poder armar una cooperativa de vivienda. Y bueno, lo que estaban tratando a través del Ministerio de Vivienda era, a través de FUCMAN también, con la colaboración, digamos, de poder reducir esos plazos y que puedan acceder a la plata, al terreno antes para poder empezar a construir y que no sea un problema o una solución dentro de 7 años. Pero esas cosas están, digamos, empezando como a mover también por esos lados, digamos, fuera del gobierno. Pero bueno, acá se planteaban algunas, la de convertir plazas de contingencia en viviendas con acompañamiento social. Porque obviamente también hay personas que están acostumbradas a vivir en la calle y también no es te doy una vivienda y se soluciona todo. Porque de hecho se sabe que no es así. De hecho, Bartol probó el Housing First, Sí. que es básicamente darte una vivienda y nada más. Nada más, bueno, sí, es con cierto control, pero a diferencia de los refugios en donde hay profesionales, hay
acceso a médicos, hay trabajadores sociales, gente que te ayuda a buscar empleo, etcétera, etcétera. También hay muchos otros problemas en los refus, ¿no? Pero el Housing First es tipo básicamente, bueno, te damos autonomía y vivienda y ya está. Sí. ¿no? Claro. Y eso falló en Uruguay y en muchas otras partes del Sí, mundo. y hay otro modelo que es más una escalera, que va como progresivamente. Bueno, lo que se planteaba es acá se va a buscar un modelo uruguayo que es como una mezcla entre los dos. Y bueno, sí, otra de las medidas que se anunciaban en la conferencia de hoy era que para 2028 se va a plantear la creación de 2.000 puestos de trabajo garantizados para personas en situación de calle, que bueno, ahí eso habla de esto de la interinstitucionalidad y que refiere a problemáticas de diversos ámbitos, de salud pública, de vivienda, de trabajo, de muchos ministerios, que si bien no estaban, digamos, protagonizando la conferencia, sí los ministros, los jerarcas estaban del otro lado escuchando al presidente y a Sibila, como una forma se planteó, esta va a ser nuestro rumbo para intentar reducir la problemática de las personas en situación de calle. Ahí también Sibila y Orsi hicieron hincapié en que otros instrumentos vigentes como la aplicación de la ley de faltas o la internación compulsiva se iban a seguir aplicando, que esto es algo, digamos, que no llama la atención porque se aplicó durante el año pasado, pero sí que es un poco de mano dura, se podría decir, en esta situación de... Sí, un cambio de enfoque ahí Sí. en ese sentido. Sí, no es solamente te llevamos por las buenas, pero por las malas también te llevamos. Sí. Y nos Ley de llevamos tus cosas también. Ley de faltas creada por José Pepe Giordano Mujica, ¿no es cierto? Bueno, creada por el Parlamento, pero sí, en el gobierno del En Mujica. su gobierno y con su beneplácito, que recuerdo a Matilde Antía hace poco diciendo... Me llamaron facha, pero ahora al MIDE se está aplicando la ley de falta, en realidad el Ministerio del Interior. Ahí lo que uno conversa con actores del Ministerio del Interior es, bien, aplicamos la ley de faltas. ¿Un instrumento inútil? No, bueno, ellos te dicen... ¿A dónde lo llevas? Te lo llevan a un centro... En el F, sí. A un galpón que está en Casaballe. Sí, ¿ah? y después vuelven. Vuelven al centro porque es en donde pueden changar, que, o Sí. sea, básicamente... Sí, está, ponele que... a ver, de la gente en calle, según el censo 2020, esto creo que eso, el 2023, disculpen si me falla la memoria, pero creo que es del 2020, más del 60% trabaja formal o informalmente. Esto no solamente incluye cuidacoches, ¿no? Esto también incluye feriantes. Sí, venta ambulante, cuidacoches. Venta ambulantes. También mucha gente que trabaja, por ejemplo, en seguridad, ¿no? Que oscilan entre refugios y La calle, pensiones. pensiones. Claro. Entonces, hay como muchos... O sea, a ver, los dispositivos de calle están hechos para que vos egreses de la calle y también del refugio mismo, ¿no? O sea, son dispositivos transitorios. El objetivo es que vos egreses, que puedas generar autonomía laboral y financiera para poder, por lo menos, irte a una pensión. Lo que nosotros tenemos, y hablo un poco del sentir colectivo, yo creo, es la caricatura de la persona en situación de calle, que es literalmente la que vemos en la calle. Pero lo que se mide de personas en situación de calle es gente institucionalizada y gente que no lo está, ¿no? Que es básicamente equivalente cada parte. Y eso es importante también decirlo, porque no toda la gente que está en calle, que se mide, es gente que está tirada en la calle consumiendo pasta base, sin hacer nada, o a lo sumo siendo cuidacoche un rato. Hay gente que incluso hasta trabaja. Sí, hasta tienen trabaja trabajo, con bueno, también pueden La mayoría. tener trabajo y perderlo. Sí, También claro. puede suceder eso. Hay un montón de situaciones, eventualidades que han llevado a que muchas personas, familias también, tengan que estar en la calle. Pero bueno, es eso. Por más de que la situación sea la internación compulsiva o lo que fuera y llevárselos de la calle, eso no quiere decir que vos soluciones el problema de fondo, que es verdad que ha pasado los gobiernos y no se ha abordado lo suficiente como para reducir el número. Y que además es un problema de no solamente de la gente en situación de calle, la vivienda y el trabajo, por decirlo así, de una forma más general, ¿no? O sea, también alguna persona podría decir, bueno, se hace un plan para esto, y bueno, yo no tengo trabajo, no tengo acceso a la vivienda, porque el problema de las cooperativas es para todo el mundo, digamos, ¿no? En ese sentido, sin abordar la problemática de fondo, parece que, bueno, sí, se podrán colocar algunos parches y
generar, o sea, y mejorar la situación, pero no se va a poder pensar en una solución de fondo. Sí, algo que me surge o me surgió después de ver la conferencia, después de leer el documento, es, bueno, esto de que yo planteaba 2028, si bien es verdad que no es algo que se pueda solucionar de un día para otro, hay varias medidas, quizás las más importantes, que obviamente por un tema, me imagino que de recursos, están planteadas hacia más adelante, pero medidas en el corto plazo, digamos, para que se vayan a aplicar para allá, no hay tantas medidas. Está, sí, la aplicación que se va a lanzar como para hacer un mapeo de las situaciones y hacerle su seguimiento. Está el aumento de cupos, pero tampoco se plantea cuándo se va a extender al interior en todos los departamentos, porque eso también depende de los recursos que haya, y sabemos que no hay recursos económicos que el gobierno no tiene como para repartir, que de hecho se estaba pensando en un recorte del gasto en la rendición de cuentas. Después, otra pregunta que surge es, bueno, se hablaba, otra de las medidas es escalar, digamos, la situación que hay, la tensión de la situación de adicciones. Bueno, ¿para cuántas personas, para cuántos cupos el plan piloto de seguimiento de los que salen del sistema penitenciario? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a financiar? Hay varias medidas que la pregunta es, bueno, ¿de dónde van a salir estos recursos? Y si son realistas. Porque más allá de la utopía o de lo que todos queremos o lo que muchos queremos, porque quizás no se extiende, hay una realidad que está ahora y que quizás, bueno, eso, hay que ver qué es porque no está planteado en el documento cómo se van a financiar. Sí. Yo también creo que, a ver, si bien no hay un nuevo censo, repito, está el del 2023 y estaría muy bueno que sea un censo en calle 2026, yo no sé hasta dónde es que aumentó tanto proporcionalmente la gente en situación de calle, no sé, ponele un 50 para arriba por ciento desde el 2023, o que están más concentrados en zonas céntricas porque se han abierto refugios, por ejemplo, en Ciudad Vieja, en el centro, particularmente en zonas con más condensación territorial y por ende también algo que o sea que lo digo desde el punto de vista descriptivo, se ve más a la gente en situación de calle. Orsi hablaba de un aumento y hablaba en esto del aumento de los cupos, que se viene, el documento también lo planteaba, se vienen aumentando los cupos en los últimos años y también aumenta la demanda. Claro. O sea, hay una demanda insatisfecha y nadie está negando, digamos, no es que hay una negación de la realidad de no están aumentando las personas en situación de calle, se habla de un aumento. El tema es que la medición es bastante variable porque puede ser que una noche haya más personas en situación de calle cuando se haga un censo y en la noche siguiente haya menos. Claro. Porque eso varía todas las noches. De hecho, eso lo comprobás cuando se hace el censo nacional, que te da que hay más gente que declara estar en... Bueno, no sé cómo miden ahí, pero en el censo nacional, en relación al censo de calle, que es en una sola noche, en el censo nacional hay más gente en calle que en el censo de calle mismo. Sí, yo creo que la forma de medirlo con el uso que se da de los dispositivos, que son cerca de 13.000 personas, es como más fiable que lo que midió un censo quizás en una noche. Por eso entiendo que quizás no se hizo de nuevo el censo de calle, porque se están recogiendo información de distintos ministerios, de distintas carteras, que tienen datos sobre las personas en situación de calle, cuántas son, cómo se puede hacer para reducir la cantidad. Pero bueno, quedaron algunas preguntas abiertas. De los anuncios, está publicado en la página web de Presidencia, si lo quieren ver el documento y también la conferencia de prensa con algunos detalles más. Ya sabés que los blandengues con tu informe se quedaron súper mega informados. Yo también. Sí. Yo me considero informado y yo hasta puedo decir que lo leí y con lo que ya me contaste... No confíes tanto. ¿No? Ok. No.